Tengan todos un cordial saludo y una especial bienvenida a este espacio de capacitación que se ha venido desarrollando desde el marco de la gestión del currículo centrada en los resultados de aprendizaje. Capacitación que se ha venido llevando a cabo para el cuerpo docente de la seccional de Aguachica de la Universidad Popular del Cesar. Hemos estado desarrollando en la última sesión que abordamos el tema de el sistema de medición, seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje del programa. Y pudimos observar algunos elementos a considerar tanto para la solicitud de un registro calificado para un programa nuevo que se aspire a crear o a desarrollar, así como para los programas que aspiran a renovar su registro calificado, o sea, programas que ya se encuentran en funcionamiento. Y abordamos algunos elementos que estaban relacionados a los mecanismos de evaluación que era necesario implementar, teniendo en cuenta cómo este sistema de medición iba a influir tanto en el componente formativo, en el componente pedagógico, en el componente de interacción y demás componentes de los aspectos curriculares necesarios a considerar para la creación de un programa o para la renovación de su registro calificado. Teniendo esto en cuenta, entonces en nuestra sesión del día de hoy, que es nuestra sesión número 5, vamos a desarrollar la temática que veníamos llevando a cabo de este sistema de seguimiento y medición, pero dando un fundamento teórico, ¿cierto? Lo que conocemos como algunos elementos que nos van a permitir a nosotros sentar las bases para la definición de ese sistema de medición, de seguimiento y de evaluación que requiere desarrollar el programa para dar cumplimiento a los requisitos del decreto 1330, de la norma específica o resolución específica número 021795, y que aterrizan con la política institucional de resultados de aprendizaje de la Universidad Popular del Cesar, la cual se encuentra inmersa en el acuerdo 035 del año 2021. Y teniendo esto en cuenta, lo que debemos recordar es que todo este sistema del que hemos venido hablando, el cual es una gestión curricular centrada en los resultados de aprendizaje, tiene una característica básica y elemental, y que ya la hemos mencionado en distintas ocasiones, y es el grado de conectividad y sistematicidad que debe ella estar demostrando en cada uno de los elementos que la componen. ¿Por qué? Porque este es un proceso que es conectivo y sistémico, ¿no? Eso es algo que siempre debemos nosotros tener claro. Y este sistema de medición, seguimiento y evaluación y análisis de los resultados de evaluación no puede ser la excepción, ¿no? Porque debe ser un sistema de medición que esté basado en todos esos elementos que confluyen y que interaccionan de forma unísona para poder dar cuenta de los resultados de aprendizaje que el estudiante debe demostrar al finalizar el periodo formativo. En este caso, al culminar sus estudios de pregrado, una vez haya egresado.
Entonces, por lo tanto, este sistema debe tener en cuenta, partiendo como primer lugar, los resultados de aprendizaje que fueron definidos para el programa, ¿no? Así como esos resultados de aprendizaje de las asignaturas. Tener muy en cuenta esos elementos distintivos que hacen parte de la institución y que conforman todo ese cuerpo axiológico que debe hacer parte de la formación integral que requiere todo estudiante UPCista y de cada uno de los programas que conforman la malla de oferta pedagógica de nuestra universidad. Este sistema de medición, por ende, también tiene que partir de lo que es el modelo pedagógico institucional, ¿no? Modelo cognitivo-contextual. Tener en cuenta las competencias bajo las que se circunscriben los diferentes elementos disciplinares y de formación integral requeridos para que el estudiante pueda llegar a demostrar los resultados de su aprendizaje. Los contenidos formativos que son necesarios para que el estudiante también adquiera ese conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes. Siempre basado en ¿qué? En que el aprendizaje que se va a desarrollar basado en este proceso de gestión curricular circunscrita en el tema de los resultados de aprendizaje debe ser un aprendizaje que privilegie al estudiante, o lo que he denominado como un aprendizaje centrado en el estudiante. Esto conlleva a que en la práctica pedagógica se estén implementando lo que nosotros denominamos como unas metodologías activas de aprendizaje, que son las que priman para modelos y metodologías que están centradas en el aprendizaje del estudiante. Y por ende, y basado en nuestro modelo pedagógico, se prioriza lo que se denomina como un aprendizaje significativo, ¿no? Donde el estudiante parte de unos aprendizajes previos y esos aprendizajes previos basados en un conjunto de estructuras mentales que son modificadas por un proceso de asimilación, de acomodación de nueva información que es relacionada con información previa o esquemas mentales que tenía el aprendiz. Pues llegamos a lo que se denomina un aprendizaje de tipo significativo, en el cual las experiencias situadas del estudiante en contextos que son realistas le van a permitir desarrollar un proceso de aprendizaje mucho más eficiente y mucho más efectivo. Entonces, estos elementos son necesarios tenerlos en cuenta para el diseño de lo que se llama el sistema de medición, seguimiento y evaluación, teniendo en cuenta que esto es un procedimiento que es conectivo y sistémico, ¿no? De igual forma, tener en cuenta todo el proceso formativo, ¿no?, del estudiante desde que ingresa a la universidad hasta que egresa, y que se encuentra plasmado en ese plan de estudios, y este plan de estudio cuenta con una organización de tipo curricular, ¿no? Esa organización curricular tiene que estar íntimamente relacionada con el modelo pedagógico al cual se encuentra circunscrita la universidad y los diferentes programas, y por obvias razones primar también técnicas de evaluación, metodologías de aprendizaje, etcétera, que vayan en consonancia con la propuesta que propone, valga la redundancia, nuestro modelo pedagógico y la forma en la que se encuentra organizado el currículo de cada uno de los programas que hacen parte de nuestra institución. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Que este sistema de medición debe estar elaborado en consonancia con todos estos elementos direccionadores y que en su conjunto se encuentran íntimamente interrelacionados, lo que demuestra ese grado de conectividad y sistematicidad que debe tener este proceso en sí. Ahora, si nosotros
podemos observar que existen tres elementos claves que se encuentran íntimamente relacionados cuando nosotros desarrollamos este proceso de aprendizaje centrado en el estudiante, que desemboca en lo que nosotros llamamos como una gestión curricular centrada en los resultados del aprendizaje del mismo. Del mismo, ¿a quién nos referimos? Del estudiante, ¿no? Y esos tres elementos que están íntimamente relacionados, ya sabemos que son los resultados de aprendizaje del programa, la forma en la que se va a hacer esa evaluación y retroalimentación de los procesos, y la definición de esas actividades formativas que nosotros pensamos desarrollar o llevar a cabo. Ahora, como vemos en este diagrama que nos encontramos presentando en este momento en pantalla, para la definición de estos resultados de aprendizaje, y de lo cual nosotros abordamos en sesiones anteriores, la forma en la que se construían esos resultados de aprendizaje, qué elementos se tenían en cuenta para definir esos resultados de aprendizaje del programa, etcétera, y de las asignaturas que también mencionamos, pues estos resultados de aprendizaje responden ¿a qué? A ese conjunto. Recordemos que estos son declaraciones, ¿no? Declaraciones expresas de lo que el egresado, de esos conocimientos, de esas habilidades, destrezas y actitudes que el egresado va a demostrar una vez culmine su proceso formativo. Pero la redacción y construcción de estos resultados de aprendizaje tiene que estar supeditado ¿a qué? A unos niveles de desarrollo esperados por parte de los estudiantes cuando una vez den cuenta de esa formación llevada a cabo a través de todo su proceso y demostrada al culminar su periodo formativo, ¿no? Además de ese nivel de desarrollo esperado, esos resultados de aprendizaje tienen que estar elaborados basados en el nivel de formación que se espera alcanzar en un estudiante, que para nuestro caso es el nivel de pregrado, ¿no? Por ende, y como recomendación específica, recordemos que estamos formando profesionales en una disciplina específica, y por lo tanto estos profesionales tienen que dar cuenta de un conjunto de características, conocimientos que son de orden superior. ¿Por qué? Porque un estudiante universitario que aspire a graduarse como profesional en la disciplina que escogió para desempeñarse en el campo profesional y laboral, no solo está llamado a aplicar los conocimientos y esas competencias adquiridas durante su proceso formativo, sino que también está llamado a generar y crear nuevos conocimientos, porque esto es universal, ¿no? Por eso se llama universidad, porque son conocimientos de corte universales. No solamente es la aplicación de unos saberes en campos prácticos, sino también la creación de nuevos conocimientos. Y para crear nuevos conocimientos desde el ámbito universitario, la formación de pregrado, pues es necesario contar con un conjunto de competencias que son de orden superior, o desarrollar habilidades, destrezas, etcétera, demostrables en un nivel de dominio de alta complejidad o de orden superior, como lo podemos denominar, ¿no? Y eso está muy ligado a lo que es el nivel de formación de ese programa. De igual forma, cuando yo voy a definir un resultado de aprendizaje, también tengo que tener en cuenta la modalidad del programa, ¿no? En la cual esta se va a ofrecer. Entonces, si es un programa que es presencial, o es un programa que es virtual, o es un programa dual, etcétera, etcétera. También tengo que tener en cuenta para la construcción de mis resultados de aprendizaje esos estándares internacionales. ¿Por qué? Porque recordemos que uno de los pilares básicos de este nuevo modelo centrado en los resultados de aprendizaje es que permita la movilidad de los estudiantes de una universidad a nivel internacional, y es que nosotros debemos estar a tono con todas esas exigencias
que se encuentran supeditadas a nivel internacional por distintos organismos acreditadores de la formación de las distintas disciplinas que ofrece la Universidad Popular del Cesar. Por lo tanto, unos elementos claves a tener en cuenta al momento de yo construir mis resultados de aprendizaje son esos estándares internacionales, ¿no? Porque si la universidad aspira a acreditarse internacionalmente y sus programas llegaran también a aspirar a acreditarse de forma internacional, pues los programas tienen que responder precisamente a esos estándares que se solicitan en este tipo de niveles. De igual manera, para la formulación del resultado de aprendizaje del programa tenemos que tener en cuenta ese componente de la formación integral. ¿Por qué? Porque nuestros egresados deben dar cuenta de esos elementos distintivos que los hacen diferentes a un egresado de cualquier otra universidad. Entonces, esos elementos distintivos de lo que es el egresado UPCista. Y por ende, dentro de ese componente de formación integral que debe estar implícito en los resultados de aprendizaje del programa, se debe abordar el tema de cuáles son los principios y valores que direccionan las actitudes de un egresado UPCista, cuáles son esas competencias genéricas que también se requieren de corte transversal para la formación integral de todo estudiante que desarrolle su actividad formativa en la universidad y que una vez egresado pueda llegar a demostrar y que se conviertan en un sello distintivo de ese egresado UPCista. Entonces, todos estos elementos los tenemos que tener en cuenta para nosotros formular y desarrollar esos resultados de aprendizaje. Ahora, una vez yo tengo definido ese resultado de aprendizaje, mi segundo paso, como lo vemos aquí en la presentación, es la definición de esos elementos que me permitan a mí realizar la evaluación del resultado de aprendizaje. Y para yo tener en cuenta ese sistema que me permita hacer esa evaluación y retroalimentación del proceso, ¿yo qué tengo que tener en cuenta? Pues las competencias que se han formulado para el programa, ¿no? Que estas competencias ya sabemos que es el conjunto de ¿qué? De conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que el estudiante va a adquirir durante su proceso formativo y que va a estar en capacidad de demostrar una vez él culmine su proceso formativo y que va a poder seguir incrementando a lo largo de su vida laboral y profesional. ¿Por qué? Porque las competencias le pertenecen al individuo, mientras que los resultados de aprendizaje le pertenecen al programa. Los resultados de aprendizaje son un elemento de medición de el grado en el que el estudiante ha adquirido las competencias que fueron prometidas que él iba a desarrollar a través del proceso formativo desde que inicia hasta la culminación del mismo. Por ende, además de estas competencias, resultados de aprendizaje, para lo que se llama la definición de ese sistema de evaluación y retroalimentación, otro elemento a considerar son los criterios de evaluación del programa. Y estos criterios de evaluación nos permitirán a nosotros tener claridad sobre qué es lo que el estudiante debe demostrar para cumplir y tributar a sus resultados de aprendizaje. Y también el estudiante, al conocer los criterios que se van a implementar para su evaluación, ya sabe a qué atenerse, ya sabe el docente cuáles son esos elementos que va a observar cuando desarrolle las actividades propuestas para demostrar su aprendizaje y que deben estar reflejadas en un conjunto de técnicas de evaluación que se van a implementar o un conjunto de pruebas, y ese conjunto de pruebas deben dar cuenta de ¿qué? De esos criterios o tareas que fueron especificadas para que el estudiante pudiera llegar a demostrar esas habilidades, conocimientos, destrezas
y actitudes que ha fortalecido a través del proceso formativo que le ha brindado las disciplinas que hacen parte de los diferentes programas que ofrece nuestra Universidad Popular de Cesar. Ahora, además de esos criterios, deben existir para el sistema de evaluación unos niveles de desempeño, ¿no? Esos niveles de desempeño son, los debe definir cada programa en particular, y además de definirlos, debe describirlos. O sea, si yo defino unos niveles de desempeño, que podría ser elaborar una escala cualitativa de lo que uno espera que un estudiante pueda llegar a desarrollar, que para ello podríamos utilizar la taxonomía de Solow, que la taxonomía de Solow nos brinda herramientas adecuadas para yo definir este tipo de niveles esperados de desempeño de un estudiante, que podría, colocando un ejemplo, podríamos decir un nivel bajo, nivel medio, un nivel satisfactorio y un nivel excelente, podría ser un ejemplo. Pero además yo debo realizar una descripción de qué significa que el estudiante se encuentre en un nivel bajo de desempeño, qué significa que se encuentre en un nivel medio de desempeño, qué significa que se encuentre en un nivel satisfactorio de desempeño y qué significaría que se encontrara en un nivel de máxima excelencia en su desempeño. Estos niveles de desempeño, una vez han sido descritos, la siguiente tarea es definir los rangos de calificación obtenidas por el estudiante para clasificar en uno de estos niveles. Entonces, estos rangos de calificación se especifican ya tomando una variable cuantitativa que, conjugada con las variables cualitativas tenidas en cuenta al definir los niveles de desempeño con sus diferentes descriptores, nos van a permitir dar cuenta de el nivel en el cual se encuentra un estudiante dependiendo del resultado que haya obtenido al desarrollar las pruebas que se le van a aplicar para que él pueda llegar a demostrar que ha alcanzado los resultados esperados de su aprendizaje. Por ende, estos rangos de calificación normalmente, como su nombre lo dice, son rangos de notas que podrían estar de 0 a 1, de 1 a 3, luego de 3 a 4, y luego de 4 a 5, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente colocaríamos a 3,99, el otro de 4 a 4,99 y luego a 5, etcétera, etcétera. Así lo iríamos desarrollando. Ahora, una vez yo tengo claros esos niveles de desempeño, esos descriptores, esos rangos de calificación, una de las tareas también para implementar en este sistema de evaluación y retroalimentación que es requerido para este proceso de evaluar los resultados de aprendizaje es que el programa debe definir metas de desempeño. ¿Qué significa esto? Que obvio, si yo ya tengo unos niveles definidos, yo debo establecer unas metas de hacia dónde queremos nosotros llegar con el desempeño de nuestros estudiantes durante su proceso formativo y demostrado mediante los resultados de aprendizaje. Entonces, es decir, situar una meta, por ejemplo, si habíamos hablado de niveles de desempeño bajo, medio, satisfactorio y excelente o alto, que podríamos llamarlo también, entonces definir esa meta específica, es decir, por ejemplo, el 60% de los estudiantes va a estar en un nivel satisfactorio de rendimiento, o el 20% de nuestros estudiantes va a estar en un nivel alto de excelencia en su rendimiento. Entonces se definen metas, ¿no? Metas que nosotros aspiramos a cumplir con el proceso formativo que fue diseñado para dar cumplimiento a esa promesa que establecimos en nuestro perfil de egreso y que se ve reflejada en los resultados de aprendizaje del programa. Y posteriormente ya es la definición de lo que denominamos técnicas de evaluación, ¿no? Ya es de qué manera nosotros vamos a evaluar
esos conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que el estudiante debe demostrar, teniendo en cuenta un nivel de desarrollo esperado, un nivel de formación definido, unos niveles de desempeño establecidos y unas metas fijadas de desempeño esperado por parte de nuestros estudiantes. Y una vez nosotros tenemos definido este sistema mediante el cual nosotros vamos a evaluar y retroalimentar el proceso, la siguiente tarea es la definición de esas actividades formativas que se van a requerir para que nuestro proceso funcione de forma adecuada. Y para la definición de esas actividades formativas, ¿yo qué tengo que tener en cuenta? Pues precisamente los resultados de aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque basado en los resultados de aprendizaje, que es lo que se espera que el estudiante llegue a demostrar, tanto a nivel de programa como a nivel de asignaturas, las actividades formativas se circunscriben a estos resultados de aprendizaje. Recordemos que esto es lo que el estudiante debe demostrar. Por lo tanto, estas actividades formativas deben ofrecerle al estudiante todas las estrategias metodológicas, didácticas, pedagógicas, formativas, etcétera, necesarias para que él pueda demostrar el resultado de su aprendizaje. Por ende, en esta etapa del proceso es que se definen los contenidos formativos de las asignaturas. Entonces, una asignatura, los contenidos que se requieren van a depender de los resultados de aprendizaje que se vayan a formular. Para el caso de la Universidad Popular del Cesar y la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje, Acuerdo 035 del año 2021, se encuentra fijado como tope en las asignaturas para la definición de resultados de aprendizaje un máximo de 5 resultados de aprendizaje por asignatura, curso, módulo, proyecto formativo, etcétera, como se pueda denominar. Este número de resultados de aprendizaje dan cuenta de lo que se espera que el estudiante demuestre al finalizar la asignatura. Aquí estamos hablando de los resultados de aprendizaje de la asignatura. Y yo debo definir los contenidos formativos, ¿cierto? Las temáticas requeridas para que el estudiante pueda llegar a demostrar esos 5 resultados de aprendizaje. A la par, y basado en los resultados de aprendizaje esperados en la asignatura, se deben definir las modalidades de aprendizaje requeridas para que el estudiante pueda demostrar los resultados de aprendizaje y sustentado en qué, en esos contenidos, unidades temáticas que se requieren para brindarle la formación necesaria para que él demuestre el resultado de su aprendizaje. Estas modalidades de aprendizaje van a depender necesariamente de los resultados del aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque son las que me van a definir qué tipos de encuentros se van a requerir para que el estudiante pueda alcanzar las competencias y sea capaz de demostrar el resultado de su aprendizaje. Por lo tanto, habrán algunas actividades que tienen que ser de carácter presencial, otras podrán ser de carácter no presencial o lo que nosotros también denominamos como un aprendizaje de tipo autónomo que el estudiante debe demostrar a la par que avanza su proceso formativo. Además de estas modalidades de aprendizaje, también en esta tercera etapa, cuando estamos definiendo las actividades formativas requeridas para que el estudiante demuestre el resultado de su aprendizaje, se deben definir los métodos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y recordemos que deben primar, teniendo en cuenta que el modelo pedagógico cognitivo contextual, que es bajo el que se circunscribe en la Universidad Popular del Cesar, este modelo pedagógico prima el aprendizaje centrado en el estudiante. Y al primar el aprendizaje centrado en el estudiante, vela por la implementación o desarrollo de métodos de enseñanza-aprendizaje que sean métodos activos, ¿no? Donde el estudiante juegue un papel principal
en la construcción del conocimiento requerido para dar cuenta de los resultados de aprendizaje del programa y de las asignaturas que estos deben demostrar al culminar su periodo formativo. Por ende, los métodos de enseñanza-aprendizaje que deben prevalecer cuando estamos hablando de este modelo de gestión centrado en los resultados de aprendizaje y por ende centrado en el estudiante, son aquellos que se denominan como metodologías activas de aprendizaje, como lo son el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el juego de roles, los debates en clase, los estudios de caso, etcétera, etcétera, ¿no? Estos denominados metodologías activas de aprendizaje, donde el estudiante se hace partícipe del proceso formativo que se viene desarrollando. Además, en esta etapa es que debemos definir también los recursos didácticos que son necesarios para que todo el proceso se pueda desarrollar de forma apropiada, ¿no? Se va a necesitar material impreso, se va a necesitar ayudas digitales, se va a necesitar proyectores o voy a necesitar el típico tablero con marcadores, etcétera, etcétera. O sea, videos, fotocopias, talleres, etcétera. Todo ese material que sea necesario para que el proceso se pueda desarrollar de forma adecuada, ¿no? Ahora, como vemos, todo este procedimiento de definición de resultados de aprendizaje, el sistema de evaluación, actividades formativas, que deben centrarse en el aprendizaje del estudiante, se circunscriben al modelo pedagógico de la universidad, que es el modelo pedagógico cognitivo contextual, ¿no? Que sirve de sombrilla a la definición de todos estos elementos y a su vez tiene en cuenta la taxonomía que fue escogida por el programa para la definición de su perfil de egreso, de sus resultados de aprendizaje. ¿Por qué? Porque esta taxonomía, que en este caso colocamos de ejemplo la taxonomía de Bloom, que fue la escogida en este ejemplo hipotético para fundamentar lo que es este proceso de gestión centrado en los resultados de aprendizaje, esta taxonomía es la que me da los elementos para definir ¿qué? Los niveles de desarrollo esperado de los estudiantes. Si abarcamos la taxonomía de Bloom, sabemos que está compuesto por 6 estratos claramente definidos que van desde un nivel bajo de complejidad o un nivel concreto a un nivel abstracto o nivel de mayor complejidad. Por lo tanto, se convierte la taxonomía de Bloom en un derrotero que me va a permitir a mí tener elementos de juicio para la definición de qué nivel de desarrollo se espera que un estudiante demuestre al culminar el programa o al culminar una asignatura en particular. Y esto me permite a mí relacionar de forma directa los resultados de aprendizaje con el perfil de egreso, relacionarlo con el plan de estudio, con las técnicas de evaluación a utilizar, con las modalidades de aprendizaje, con los métodos de enseñanza-aprendizaje, con los recursos didácticos, con los niveles de desempeño esperado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la taxonomía de Bloom se convierte en un aliado fundamental para este proceso, colocando el ejemplo de la taxonomía de Bloom, ¿no? Porque posiblemente hayan programas que escojan otras taxonomías diferentes. Sin embargo, para el ejemplo que tenemos aquí a colación y que estamos presentando en esta diapositiva, es la taxonomía de Bloom. Entonces, por ende, pueden existir niveles donde el estudiante se le exija que recuerde fechas, hechos, personajes, o donde comprenda algún tipo de teorías, de fundamentos,
o donde sea capaz de aplicar aquello que ha recordado y comprendido, o que sea capaz de establecer relaciones entre diferentes elementos o variables, demostrando que es capaz de hacer análisis el estudiante, que ya es un nivel de desarrollo de mayor complejidad, o que sea capaz de realizar juicios de valor, estableciendo sus criterios personales, con pensamiento crítico, habilidades metacognitivas, etcétera, que le permitan hacer evaluación de situaciones a las cuales se va a enfrentar en su vida laboral y profesional. Entonces estaríamos hablando de un nivel de evaluación. Y si el estudiante ya es capaz de tomar elementos que le fueron suministrados en diferentes momentos de su formación en el aula de clase, y es capaz de extraer de esta información elementos claves o vitales y desarrollar nuevas propuestas, nuevas definiciones, es capaz entonces de niveles de orden superior, que lo denominamos como el nivel de crear o de creación. Entonces, como vemos, de esto va a depender los criterios de evaluación que se vayan a fundamentar, va a depender los resultados de aprendizaje, va a depender los niveles de desempeño esperado, ¿no? Porque si mis resultados de aprendizaje privilegian estratos de alta complejidad, pues los criterios de evaluación deben dar cuenta de esos niveles de alta complejidad. Y cuando yo vaya a definir niveles de desempeño, estos niveles de desempeño deben apuntar a la formación de esos elementos particulares y que demuestren un nivel de desarrollo de mayor complejidad para el estudiante. Y otro elemento a considerar es la forma en la cual está estructurado curricularmente el programa, ¿no? La forma, recordemos que hay 3 tipos de estructuras curriculares básicas, pueden existir muchos más, pero hay 3 que son los más utilizados, que son la estructura curricular de abajo a arriba, la estructura curricular de arriba a abajo, y también tenemos la estructura curricular por proyectos. Entonces, dependiendo también nuestro modelo pedagógico, lo analizado en la taxonomía de Bloom y la estructura curricular que un programa haya definido para diseñar su plan de estudio, pues todos estos elementos deben demostrar coherencia, deben demostrar cohesión, deben demostrar que se encuentran íntimamente relacionados unos con otros. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que el proceso de evaluación que yo vaya a desarrollar posteriormente, el proceso de definición de ese sistema de evaluación que se va a requerir para que el estudiante pueda dar cuenta de esos resultados de aprendizaje que ha desarrollado a través de su formación y que es capaz de demostrar una vez egresado, pues precisamente se facilita la tarea de construir este sistema de medición, seguimiento, evaluación y de análisis, de hacer retroalimentaciones del proceso, etcétera, cuando estos elementos demuestran interrelación íntima entre sí. Y teniendo en cuenta, por lo tanto, la importancia de la taxonomía que se vaya a utilizar para la definición del resultado de aprendizaje y el perfil de egreso, que es el punto de partida para los demás elementos del proceso a desarrollar, entonces podemos recordar algunos elementos de esta taxonomía en particular, que es una de las más utilizadas, que es la taxonomía de Bloom, la cual fue revisada por sus estudiantes Anderson y Kraftwerk en el año 2001, y como vemos está compuesta por 6 estratos diferentes, los cuales van desde el nivel más concreto, que es un nivel de menor nivel de complejidad, hasta un nivel más abstracto o mayor nivel de complejidad.
Estos tres primeros estratos que componen lo que es recordar, comprender y aplicar se les conocen como categorías de orden menor, y estos tres estratos compuestos por el analizar, la evaluar y crear corresponden a las categorías de orden mayor. Por lo tanto, si nos remitimos a este nivel de recordar, tenemos que tener claro que este es un primer nivel, ¿no?, de la taxonomía de Bloom, y para este nivel lo que predomina es el uso de la memoria, ¿no? Los resultados del proceso de este nivel requieren extraer la información que está almacenada en la memoria del individuo. Entonces, por lo tanto, podemos decir que este es el nivel más simple de la taxonomía. Sin embargo, no podemos con ello decir que este nivel pueda estar desestimado o que no vaya a ser empleado al momento de desarrollar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, la definición de algunos criterios de evaluación, de las tareas a desarrollar o de ítems que puede contener una prueba para evaluar un resultado de aprendizaje, ¿no? Entonces, por ende, cuando hablamos de elementos que corresponden a este nivel de complejidad, estamos hablando de aquellos elementos donde se pueden llegar a evidenciar actividades como recordar hechos, fechas, datos, conceptos básicos, memorizar, identificar, reconocer, los cuales serán recursos valiosos, ¿cierto?, para poder avanzar hacia diferentes niveles del proceso de desarrollo cognitivo. Ahora, el segundo nivel, como vemos, es el nivel de la comprensión, o lo que denominamos en verbo infinitivo como comprender. Y este segundo nivel de la taxonomía de Bloom se refiere específicamente a esa capacidad que se llega a tener para el entendimiento de conceptos y procedimientos, así como la capacidad para poder llegar a interpretar estos conceptos y este conjunto de procedimientos, ¿no? Una vez que se alcanza este segundo nivel de pensamiento dentro de la taxonomía de Bloom, ya el estudiante va a estar en capacidad de ¿qué? De darle significado a los hechos o conceptos, ¿no? Lo que quiere decir a interpretarlos. Por lo tanto, en esta etapa se da un entendimiento básico de conceptos, de sucesos, de ideas, procesar e interpretar la información. El tercer nivel es el que se llega a la aplicación, y el cual aquí denominamos en verbo infinitivo como aplicar. En este tercer nivel se lleva a la práctica el conocimiento que fue previamente adquirido. Por lo tanto, aplicar el conocimiento lo que significa es que lo vamos a utilizar, ese conocimiento previamente adquirido, para la resolución de problemas en mejora de situaciones en contextos determinados, ¿no? Por lo tanto, en este tercer nivel se logrará desarrollar un producto resultado de nuestro conocimiento o representar una situación que va a requerir llevar a cabo un procedimiento en el cual lo que el estudiante va a hacer es aplicar conceptos o ideas previas, ¿no?, que normalmente fueron recordados o memorizados en las etapas anteriores y comprendidos e interpretados también. Una vez pasamos estas tres etapas básicas de nuestro proceso de desarrollo cognitivo, ¿no?, que son categorías de orden menor, la siguiente categoría, y es el cuarto nivel de nuestra taxonomía de Bloom, es el nivel del análisis o analizar, y se convierte en el primer nivel del pensamiento de orden superior, ¿no?, cuando ya estamos hablando de categorías de orden mayor.
¿Por qué? Porque para este proceso de análisis requeriremos comprender la relación entre las partes de un todo, ¿no? Entonces, cuando ya estamos en capacidad de comprender la relación que existe entre diferentes elementos que en su conjunto comprenden un todo, estamos ya en un nivel de análisis. Entonces, cuando nos encontramos en nivel de analizar, nuestra capacidad de desarticular la información en partes o componentes ya es un paso fundamental para posteriormente ser capaces de componer elementos de un contenido con respecto a una estructura ya que podríamos llegar a considerar como superior, ¿no? Teniendo esto en cuenta, al relacionar conceptos e ideas, desarrollamos un pensamiento que va de lo general a lo concreto, ¿no? Y nuestro quinto nivel dentro de esta taxonomía de Bloom, que es el nivel de la evaluación o que lo denominamos como evaluar, cuando el estudiante ya se encuentra en este nivel, ya habrá alcanzado la fluidez necesaria ¿para qué? Para emitir juicios, establecer criterios y estándares, y el estudiante va a estar en capacidad de valorar las ideas según la información y sus fuentes, ¿no? Asimismo, la valoración del procedimiento y de una metodología que fue aplicada para el desarrollo de un proceso que iba a permitir solucionar problemas. Por ende, en este quinto nivel de nuestra taxonomía de Bloom, es normalmente encontrar que el estudiante es capaz de argumentar, de justificar, de defender juicios sobre la información y la situación que está enfrentando, o llegar a valorar ideas. Y nuestro quinto nivel de la taxonomía de Bloom, el cual representa el máximo nivel del pensamiento, ya es un pensamiento de orden superior, dada la complejidad que se requiere para procesar el conocimiento, ¿no? En este nivel de conocimiento, ya todo el conocimiento aprendido por el estudiante se utiliza para crear nuevas estructuras combinando diferentes partes para poder crear un nuevo todo. Por eso te vamos a observar que crea algo nuevo, un nuevo modelo, un nuevo proceso, nuevas estructuras, proponer cambios y soluciones alternativas, etcétera. Todos estos procesos de dominio cognitivo de orden superior se dan en el sexto nivel de nuestra taxonomía de Bloom, que es la mayor categoría de la taxonomía, ¿no? Podemos denominarlo como el máximo nivel del pensamiento, teniendo en cuenta estos elementos abordados en nuestra taxonomía de Bloom. Ahora, basado en esto, podemos observar un ejemplo de cómo al establecer un resultado de aprendizaje, que aquí esta sigla lo que significa es resultado de aprendizaje del programa número 7, para un programa que cuenta con 10 resultados de aprendizaje, dentro de los cuales este es el número 7, que se refiere al área de producción y organizaciones de un programa de administración de empresas. Entonces, como podemos ver, el resultado de aprendizaje lo que propone es lo siguiente, dice: toma, o sea, el egresado, ¿no? Toma decisiones estratégicas para la gestión de procesos eficientes y eficaces que permitan a las organizaciones ser más competitivas y responder a las exigencias de mercados dinámicos y globalizados. Esto es el resultado de aprendizaje del área de producción y operaciones, o lo que podemos llamar como también la gestión de procesos. Ahora, miren cómo yo, tomando la taxonomía de Bloom, puedo definir un conjunto de criterios o de tareas que el estudiante debe desarrollar para poder demostrar
que cuenta con esos elementos que le van a permitir a él demostrar este resultado de aprendizaje. O sea que él es capaz de tomar decisiones estratégicas para la gestión de procesos eficientes y eficaces. Entonces, miren que teniendo en cuenta la taxonomía, yo desde el primer nivel se puede plantear un criterio de evaluación que lo que nos dice es lo siguiente: reconoce la importancia de la gestión de procesos para garantizar la satisfacción de las expectativas y necesidades de clientes, consumidores y usuarios, y la rentabilidad y sostenibilidad de las organizaciones. Entonces, en esta primera etapa, ¿qué es lo que el estudiante va a hacer? Va a memorizar distintos elementos, etcétera, recordarlos, de lo que tiene que ver con fechas, con algún concepto en particular, un proceso, etcétera, que le permita identificar esa importancia de la gestión de procesos para garantizar esa satisfacción de expectativas. Luego, el estudiante puede subir en su nivel de complejidad un estrato para poder alcanzar ese resultado de aprendizaje, donde él ya va a comprender elementos que hacen parte de la gestión de procesos. Como dice acá, comprende los fundamentos administrativos y organizacionales que permiten consolidar la gestión de procesos como elemento clave para alcanzar los objetivos y metas organizacionales. Entonces, ¿qué se requiere en esta etapa en particular? Se requiere que el estudiante sea capaz de entender conceptos y procedimientos y que pueda llegar a interpretarlos, ¿no? En este caso, ¿qué? Los fundamentos administrativos y organizacionales que van a permitir que se consolide la gestión de los diferentes procesos productivos y operacionales como elementos claves para que una empresa pueda alcanzar esos objetivos y metas organizacionales propuestos. Ahora, cuando un estudiante ya tiene esa capacidad para reconocer, ¿cierto? O sea, que es capaz de recordar hechos, fechas, datos, conceptos básicos, de memorizar, identificar, reconocer, etc. Y que también es capaz de darle significado a esos hechos o conceptos que recordó previamente y que también los puede llegar a interpretar, pues ya va a estar en capacidad de aplicar o llevar a la práctica ese conocimiento previamente adquirido. Y eso lo podemos ver reflejado en este tercer criterio de evaluación que el estudiante debe demostrar, o tarea que debe realizar para poder demostrar la evidencia requerida que es lo que es ese resultado de aprendizaje del cual estamos hablando. Y define métodos y procedimientos que facilitan la toma de decisiones relacionadas a la gestión de procesos que respondan a las exigencias de mercados dinámicos y globalizados, ¿no? Entonces miren que aquí ya va a tener que aplicar. ¿Por qué va a aplicar? Porque va a definir métodos y procedimientos. Y para poder definir esos métodos y procedimientos tuvo que haber comprendido esos conceptos, esos hechos, esos fundamentos iniciales, haberlos interpretado, ¿no? Y para poder hacer eso tuvo que primero haberlos reconocido, ¿no? Tuvo que haber identificado esos hechos, esos conceptos, etcétera. Ahora, posteriormente el estudiante va a estar incapaz de hacer análisis, y para ello se formula un criterio de evaluación que va a dar cuenta de que el estudiante es capaz de hacer ese tipo de actividad de orden superior, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que para este proceso de análisis él va a requerir comprender la relación que existe entre las partes de un todo. Y por eso ustedes ven ya que este criterio de evaluación dice: establece relaciones entre variables que favorecen la optimización de procesos eficientes y eficaces, fijando prioridades, delegando las responsabilidades, pero sin perder control de los objetivos encomendados según los requerimientos de las organizaciones. Entonces, como pueden ver, ya el estudiante va a demostrar que tiene una capacidad para desarticular información en las partes que lo componen, lo cual,
como dijimos previamente, es un paso crucial para ser capaz posteriormente de componer los elementos de un contenido con respecto a una estructura superior, o sea, establecer relaciones entre esas variables y poder hacer esa relación de conceptos e ideas que van de lo general a lo concreto, ¿no? Una vez el estudiante ha logrado desarrollar ese elemento en particular, ese análisis, ya va a estar en capacidad de evaluar, ¿no? Y para ello, el estudiante, como se muestra en este criterio de evaluación, formula juicios de valor sustentados en el análisis de la gestión de procesos orientados al cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales. En otras palabras, va a estar en capacidad de valorar las ideas según la información y las fuentes de donde provienen y los diferentes procedimientos y metodologías para la gestión de los procesos orientados al cumplimiento de objetivos y metas organizacionales, ¿no? Y una vez el estudiante alcanzó este estrato de dominio cognitivo de un mayor nivel de complejidad, pues va a estar en capacidad de ¿qué? De crear, ¿cierto? Y por ello, el criterio de evaluación que mide la capacidad de creación del estudiante, que en conjunto con los demás elementos le va a permitir dar cuenta del resultado de aprendizaje número 7, que es que es capaz de tomar decisiones estratégicas para gestionar procesos, lo que nos dice es: propone estrategias novedosas para la gestión de procesos de acuerdo con el direccionamiento estratégico de la organización, la industria, el sector y el entorno en general. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el estudiante ya se encuentra en un máximo nivel de pensamiento, un pensamiento de orden superior, dada la complejidad que requiere el procesar los conocimientos previos para que él pueda crear nuevas estructuras. ¿De dónde las va a combinar? Tomando de los aprendizajes ya generados y va a hacer propuestas de estrategias novedosas. O sea que va a crear, ¿no? Cuando yo propongo una estrategia novedosa para gestionar un proceso, estoy creando algo nuevo que se sustenta en los elementos previamente definidos, ¿no? Estamos en un proceso de crear algo nuevo que está relacionado con los aprendizajes previos. Entonces, como vemos, para que un estudiante logre demostrar que es capaz de tomar decisiones estratégicas para la gestión de procesos eficientes y eficaces que permitan a las organizaciones ser más competitivas y responder a las exigencias de mercados dinámicos y globalizados, como nos los muestra nuestro resultado de aprendizaje, él tiene que demostrar que desarrolla estos 6 elementos o estas 6 tareas o cumple con estos 6 criterios de evaluación, ¿no? Tiene que reconocer la importancia, comprender fundamentos, definir métodos y procedimientos, establecer relaciones, formula juicios de valor, propone estrategias. Por ende, seguramente las técnicas o las pruebas o los mecanismos que se vayan a utilizar para poder evaluar el resultado de aprendizaje va a contener ítems o componentes que lo que van a evaluar es que el estudiante sea capaz de esto, ¿no? De demostrar estos criterios, de desarrollar estas tareas, de reconocer la importancia, de comprender, etc. Por lo tanto, ya aquí estamos viendo un primer elemento básico que lo que me está mostrando es que mediante la taxonomía de Bloom me va a permitir a mí definir criterios de evaluación, resultados de aprendizaje, tareas a desarrollar, etcétera, evidencias requeridas, etcétera, etcétera, que van a estar ligadas a un nivel esperado de desempeño del estudiante. Entonces, por lo tanto, cuando yo vaya a realizar la evaluación, los elementos que debo tener en cuenta para realizar esa evaluación deben corresponder a estos niveles de desempeño esperado. Por lo tanto,
una prueba que lo que vaya a buscar es que el estudiante demuestre que propone estrategias, tiene que ser una prueba que evalúe este nivel de desarrollo cognitivo. Por lo tanto, yo no puedo, para evaluar que propone estrategias novedosas, realizar, por ejemplo, un test o un quiz o un examen escrito que lo que evalúe es que el estudiante recuerda a los principales autores de una corriente de pensamiento administrativo, o que recuerde la fecha en que fue implementado o creado una de las corrientes del pensamiento administrativo, etcétera, ¿no? No, ¿por qué? Porque ese tipo de pruebas lo que va a medir es que alguien sea capaz de recordar, pero no va a medir que sea capaz de crear. Entonces miren cómo ya la taxonomía me está permitiendo a mí definir criterios de diferentes niveles de pensamiento, de desarrollo cognitivo, de complejidad esperado en el desempeño del estudiante, y ese nivel de desempeño es el que marca el tipo de evaluación que se debe realizar y la técnica de evaluación que se debe escoger para poder evaluar este tipo de criterios de evaluación. Entonces ya esto me está dando a mí unas claves iniciales para lo que se llama la configuración de ese sistema de medición, seguimiento y evaluación, y que permita mostrar esa corresponsabilidad entre todos los elementos del macro, meso y micro currículo, ¿no? ¿Por qué? Porque los resultados de aprendizaje fueron elaborados teniendo en cuenta el modelo pedagógico, la estructura curricular, el perfil de egreso del programa, la taxonomía que fue definida para formular los resultados de aprendizaje. Y esto también va a marcar el derrotero de qué contenidos se requieren para que el estudiante pueda demostrar estos criterios, ¿no? Para que pueda demostrar que reconoce la importancia en la gestión, que comprende los fundamentos administrativos y organizacionales, que define métodos y procedimientos. Acá es donde yo defino qué contenidos se requieren, qué unidades temáticas para que el estudiante demuestre estos elementos. Y también defino cuál sería el mejor método para que el estudiante adquiera las competencias necesarias para que pueda demostrar los criterios establecidos de evaluación. Establezco modalidades de enseñanza, presenciales, no presenciales, etcétera, y defino las técnicas de evaluación a utilizar, que esas técnicas, como dijimos, deben corresponder al nivel de desempeño esperado del estudiante. Por lo tanto, yo con un test, por ejemplo, donde yo haga una pregunta con opción múltiple, dependiendo del nivel de complejidad de la pregunta, o una pregunta que me diga, defina el concepto de gestión de procesos, según determinado autor. Entonces, esa pregunta, como yo le estoy solicitando, ¿qué requiere él para responder esa pregunta? La capacidad para recordar, porque usted lo que le está preguntando es una definición dada por un autor específico en torno a lo que es la gestión de procesos. Pero vamos a suponer que yo lo que estoy evaluando es este nivel, la evaluación, ¿no? Que el estudiante sea capaz de formular juicios de valor sustentados en el análisis. Esa pregunta que se realizó acá sobre la definición de la gestión de procesos según un autor X, Y o Z, no va a permitir que el estudiante demuestre que formula juicios, porque ese tipo de preguntas solo va a permitir que él demuestre su nivel de desarrollo cognitivo al recordar, memorizar, porque para responder esa pregunta de cuál es la definición de gestión de procesos según el autor X, lo que necesita es capacidad ¿para qué? Para memorizar, para recordar ese hecho, ese fenómeno, ese concepto, ese personaje, etc. Pero no me va a permitir evaluar que es capaz de formular juicios de valor sustentados en el análisis de la gestión de procesos. Entonces, como vemos, la técnica de evaluación a utilizar está íntimamente relacionada con la taxonomía de Bloom. ¿Por qué? Porque el resultado de aprendizaje y los criterios de evaluación fueron formulados basados en
esos niveles de desarrollo cognitivo esperados por parte del estudiante y que le permitan demostrar esos resultados de aprendizaje que fueron formulados una vez él culmine su proceso formativo. Ahora, para reafirmar lo mencionado anteriormente con relación a la taxonomía, podemos ver que si nosotros partimos de la taxonomía que haya sido escogida para la definición de los resultados de aprendizaje y parte fundamental de todo este proceso, de esta se desprenden los resultados de aprendizaje que se relacionan con los criterios de evaluación y los contenidos formativos o unidades temáticas a desarrollar también se encuentran relacionados con los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje, y que de esto se desprenden los métodos de enseñanza-aprendizaje a escoger para el desarrollo de las asignaturas y que den cuenta de esos resultados de aprendizaje definidos en las mismas, las modalidades de aprendizaje que se requieren para que el estudiante adquiera las competencias y las pueda demostrar mediante los resultados de aprendizaje, las técnicas de evaluación que se vayan a emplear para poder realizar precisamente esa evaluación de ese nivel de desempeño esperado del estudiante según la propuesta definida en la taxonomía de Bloom, que hacen parte de los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación, etc. Y también los recursos didácticos que vayan a requerirse para poder desarrollar las actividades formativas necesarias para que el estudiante demuestre el resultado de su aprendizaje. Ahora, todo esto está íntimamente relacionado porque ya que estamos hablando de un sistema de medición, evaluación y seguimiento de los resultados de aprendizaje, recordemos que la norma nos establece que tenemos que estar demostrando el grado de relación que existe entre esos elementos, entre el perfil de egreso, los resultados de aprendizaje, el plan de estudio. Y dentro del plan de estudio, dentro de todos esos elementos o componentes formativos y pedagógicos, hablando desde el modelo pedagógico, las estrategias didácticas, las técnicas de evaluación, los sistemas de evaluación implementados, tienen que estar relacionados, o sea, tiene que existir evidencia de esa interconexión y esa relación que existe entre los diferentes elementos del proceso. Por ende, dependiendo del nivel que yo haya definido para un criterio de evaluación o el resultado de aprendizaje, las técnicas que se vayan a utilizar para evaluarlo deben estar acordes a lo que se busca evaluar en el proceso formativo, como habíamos mencionado anteriormente. Y acá podemos ver algunos instrumentos de evaluación de aprendizaje que son empleados en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y podemos ver también unos niveles de dominio cognitivo según la taxonomía de Bloom que van desde el número 1 hasta el número 6, donde el número 1 es el nivel de recordar, el número 2 comprender, número 3 aplicar, el número 4 analizar, el número 5 evaluar y el número 6 crear. Y como vemos, existen instrumentos llamados exámenes y otros llamados como trabajos. Dentro de los exámenes tenemos exámenes escritos y tenemos exámenes orales. Y dentro de los trabajos tenemos trabajos teóricos y tenemos trabajos prácticos. Como podemos ver, en términos generales, aunque eso va a depender de la complejidad o la forma como se elabore la prueba, ¿cierto? La complejidad de la pregunta formulada, etc. Digamos que en términos generales, cuando se aplican exámenes escritos que son de desarrollo extenso, este tipo de instrumento de evaluación podría permitir demostrar el aprendizaje de estudiantes en niveles de mayor complejidad o categorías de orden mayor. Por ejemplo, que el estudiante sea capaz de hacer análisis, que sea capaz de evaluar y que sea capaz de crear. Pero si empleamos exámenes de respuestas cortas, normalmente este tipo de exámenes da cuenta de niveles o categorías de orden menor. ¿Por qué? Porque este tipo de preguntas normalmente lo que buscan es que el estudiante demuestre sus capacidades para recordar,
su capacidad de comprensión y su capacidad para llegar a aplicar conceptos, hechos, etc. Ahora, si se elaboran instrumentos de evaluación donde lo que se colocan son preguntas de elección de respuesta o elección múltiple o una pregunta con múltiples respuestas, etc., miren que también lo que estamos evaluando son niveles o categorías de orden menor de complejidad basado en la taxonomía de Bloom. Si hacemos preguntas de emparejamiento, normalmente van a corresponder a niveles de recordar y de comprender. Y si elaboramos preguntas con exámenes escritos donde lo que solicitamos son frases a completar, también normalmente tienden a evaluar la capacidad de un estudiante para recordar hechos, conceptos, fenómenos y para comprenderlos e interpretarlos. Los exámenes orales normalmente, por su grado de complejidad y de respuesta y contrarrespuesta, de indagación permanente que se puede dar en un examen de tipo oral, apunta a que el estudiante pueda demostrar sus capacidades de análisis, de evaluación y de creación. Ahora, cuando hablamos de trabajos, tanto trabajos teóricos como trabajos prácticos, pues la mayoría de trabajos teóricos, como ustedes pueden ver, se encuentran enfocados a que el estudiante pueda demostrar con su elaboración y entrega para la evaluación de un criterio formulado previamente o de una tarea a demostrar por parte del estudiante, pues lo que buscan es que demuestre capacidades de orden mayor o de mayor nivel de complejidad o que sean más abstractos que concretos. Por lo tanto, si es una investigación temática, busca que el estudiante demuestre su capacidad de análisis y de evaluación. Un resumen informático, también capacidades de análisis y de evaluación. Un resumen crítico, capacidades de análisis y evaluación. Inventario bibliográfico, capacidad de análisis, de evaluación y de creación. Revisión de literatura, de análisis y evaluación. Una disertación que el estudiante deba realizar en un trabajo teórico presentado, pues apunta a que el estudiante demuestre sus capacidades de análisis, de evaluación y de creación. La entrega de un ensayo busca que también demuestre capacidades de análisis, evaluación y creación. Y trabajos prácticos como la entrega de un proyecto le apunta a mayores niveles de complejidad como evaluación y creación. Una sesión de laboratorio le apunta a que el estudiante pueda demostrar su capacidad para la aplicación de conceptos, etcétera, de procesos, procedimientos para su análisis y también para su evaluación. Una exposición o presentación que el estudiante realice de un trabajo que él llevó a cabo, desarrolló en algún escenario que puede ser práctico, etcétera. Como vemos, tiende a evaluar capacidades de orden mayor también como el análisis y la evaluación. Y un informe de prácticas llevadas a cabo por un estudiante también le apunta a categorías de orden mayor como son la evaluación y la creación. Entonces, esto es una forma que nosotros podemos demostrar cómo se relaciona una técnica de evaluación con el nivel en el cual fue declarado un criterio de evaluación o un resultado de aprendizaje. Esto debe ser relativo, correlativo, debe mostrarse interconexión, relación entre los diferentes elementos del meso, micro, macrocurrículo, ¿no? Entonces aquí vemos claramente cómo un instrumento de evaluación que se desarrolle debe responder ¿a qué? A un nivel de desempeño esperado por parte del estudiante, y ese nivel de desempeño esperado fue formulado en un criterio de evaluación o en un resultado de aprendizaje, tomando como referencia ¿qué? La taxonomía que fue escogida para la construcción de estos elementos del proceso de aprendizaje del estudiante. Y esa taxonomía
debe estar relacionada con el modelo pedagógico. Como podemos ver, nuestro modelo pedagógico habla de aprendizajes significativos que parten de estudios previos o de los aprendizajes previos que tiene el estudiante, el cual al recibir nuevos aprendizajes los relaciona con los aprendizajes previos que ya posee, estableciendo un vínculo entre conceptos antiguos con nuevos conceptos, donde se ven esos procesos de asimilación, acomodación y equilibrio de los que nos hablaba Piaget, y es capaz de lograr un aprendizaje significativo, lo que es un pilar de nuestro modelo pedagógico cognitivo contextual. Y si hablamos de una estructura curricular como la que normalmente están fundamentados los planes de estudio de los programas que hacen parte de la Universidad Popular de Cesar, el cual parten de requisitos previos que se van complementando a través del avance de las asignaturas en los diferentes niveles de formación del plan de estudio, los diferentes semestres, etcétera. Entonces también vemos una corresponsabilidad entre los diferentes elementos que conforman el plan de estudio, la estructura curricular, el modelo pedagógico, la taxonomía implementada, los resultados del aprendizaje, los criterios de evaluación, los contenidos requeridos, los métodos, modalidades, técnicas y recursos didácticos implementados, así como los instrumentos de evaluación que se van a escoger para poder dar cuenta u obtener la evidencia necesaria de que el estudiante logró las competencias prometidas y que las pudo llegar a demostrar mediante los resultados de su aprendizaje. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya hemos visto unos elementos de carácter de fundamentación teórica que nos permitía establecer elementos que nos solicita el Ministerio de Educación en las reglamentaciones expedidas con relación a los resultados de aprendizaje, pero aterrizadas a estos modelos de evaluación, de seguimiento, de medición y de análisis de los resultados de aprendizaje. Y en esta sesión pudimos ver cómo la taxonomía nos permite a nosotros tener un marco de referencia que nos facilita el proceso de definición de resultados de aprendizaje, de criterios de evaluación y de las técnicas que se van a utilizar para poder llegar a evaluar estos procesos cimentados en los resultados de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nos facilita la definición de una técnica. Ya yo sé que cuando yo vaya a escoger un instrumento de evaluación de un aprendizaje, este instrumento debe estar orientado a dar cuenta de un nivel de desarrollo específico que fue definido mediante la taxonomía de Bloom y que se ve reflejada en los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación definidos para que el estudiante demuestre los aprendizajes adquiridos a través de todo su proceso formativo al culminar un periodo formativo, el cual puede ser una asignatura o puede ser el programa, si lo que estamos hablando es de los resultados de aprendizaje del programa. Por lo tanto, culminamos esta sesión del día de hoy y procederemos para nuestra próxima sesión a mostrar esos elementos o referentes teóricos que me pueden permitir a mí definir ese sistema de evaluación, para lo cual yo ya cuento con unos puntos de partida básicos, que es el conocimiento de las exigencias reglamentarias y normativas por parte del Ministerio y de la Universidad Popular del Cesar en materia de la definición de ese sistema de medición, de seguimiento, evaluación y análisis de los resultados de aprendizaje, pero a su vez de cómo tengo que tener siempre como marco de referencia o fundamentación para la definición de este sistema esa taxonomía que yo haya definido para la construcción de los resultados de aprendizaje y cómo ella se convierte en un eje, en un elemento que me permite establecer ese grado de conectividad y sistematicidad requerido por estos procesos de gestión curricular enfocada en los resultados de aprendizaje. Entonces, por lo tanto, no nos queda más que invitarlos para nuestra próxima sesión y que tengan un feliz resto de día. ¡Hasta la próxima!